Ministro, buenas tardes, bienvenido a RPP, ministro. Valeria, buenas tardes. Muchas gracias por tu atención. Ministro, en principio coméntenos justamente este punto que ha generado ruido y crítica en algunas bancadas del Congreso de la República. Esto que se llama como que el reinfo, plantea que el reinfo se pueda heredar en caso el titular fallezca. Ya, bien. Gracias, Valeria, por la pregunta. Así puedo explicar de qué se trata esto. En realidad, aquí no estamos hablando de ninguna herencia, porque de lo que estamos hablando es de la transferencia de la titularidad. Estamos hablando de la transferencia de la titularidad cuando fallece un titular de un reinfo vigente. De un reinfo vigente, no de reinfos suspendidos y tampoco de actividades ilegales. Para eso no existe, no nos estamos refiriendo a ilegales o a reinfos suspendidos, nos estamos refiriendo a la transferencia de la titularidad en caso fallezca el titular de un reinfo vigente. ¿Y por qué hacemos esto, Valeria? Porque nosotros, en primer lugar, tenemos que darle la oportunidad a la sucesión del titular fallecido de un reinfo vigente. Tenemos que darle la oportunidad a la sucesión para que ellos continúen con su proceso de formalización en el marco de la ley 32.213. Ellos, si están vigentes, es porque están avanzando en su proceso de formalización. Son un reinfo vigente que está avanzando en su proceso de formalización. Por lo tanto, a la sucesión legal inscrita en registros públicos del titular fallecido se le va a dar la oportunidad que continúe con su proceso de formalización en el marco de la ley 32.213, que indica claramente que el proceso de formalización concluye el 30 de junio del 2025 o también permite una ampliación, legisla una ampliación de 6 meses por única vez hasta el 31 de diciembre del 2025. O sea, en el marco de esa ley que está rigiendo en este momento, digamos, la dinámica de los reinfos, es que se inscribiría esta transferencia de titularidad en el marco de esta ley. Ministro, eso es. Ministro, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona, el titular, todavía no se ha formalizado, está en proceso de formalización, es decir, es un minero informal, valga para ser más precisos con los términos? Este minero informal que está dentro del reinfo en busca de una formalización, si fallece, esta ley le permite transferir a su hijo, o sea, heredar, claro, heredar su registro a otra persona. A ver, Valeria, lo que se transfiere es la titularidad del reinfo a la sucesión, podrían ser los hijos, del titular fallecido de un reinfo vigente, en proceso de formalización. Entonces, se le indica, se le da la posibilidad a la sucesión del titular fallecido para que prosiga con su proceso de formalización de su reinfo vigente en el marco de la ley 32.213, que determina plazos para la formalización minera, que determina plazos para digamos, la caducidad o la suspensión ya de los reinfos en nuestro país. Entonces, eso, perdón, Valeria, para terminar. La otra opción es si no le damos a estas personas que son la sucesión del titular fallecido la posibilidad de que continúen con su proceso de formalización, caerían inmediatamente en la ilegalidad. Y esto sería un acto indebido
porque el titular ha estado trabajando su proceso de formalización. Tiene un reinfo vigente, ha fallecido, ¿por qué lo vamos a lanzar a la ilegalidad? Cuando sus sucesores pueden seguir en el marco general de la ley 32.213, podrían continuar aún con su proceso de formalización. No hay ninguna razón para, en la medida en que son reinfos vigentes en proceso de formalización, no habría ninguna razón para negarles ese derecho. Además, hay otros aspectos importantes. Digamos, los impactos ambientales que tienen operaciones mineras tienen que tener un titular. Si no, la mitigación y la rehabilitación las tiene que asumir el Estado. En cambio, un reinfo vigente que está en operaciones y que genera los impactos que genera una operación de esa naturaleza son de exclusiva responsabilidad del titular. Entonces, no podemos desligar el reinfo vigente de un titular que es el responsable de sus impactos, porque si no, nosotros, el Estado, tendría que asumir eso y no hay razón para que eso suceda. Ministro, por otro lado, hubo crítica, justamente hablábamos con algunos especialistas de que en primer lugar la congresista Diana González hoy por la tarde nos decía que el Ministerio de Energía y Minas había trabajado, digamos, este marco, este decreto supremo, fuera justamente de la responsabilidad que le tocaba. Es decir, aplicar eso de la transferencia de titularidad por sucesión no estaba dentro, digamos, de los ámbitos que tenía, digamos, que legislar o trabajar el Ministerio de Energía y Minas. Y por otro lado, también nos comentaban algunos especialistas por qué, digamos, aplicar este tema de la sucesión de la titularidad si el reinfo fue una medida excepcional. ¿Cuál es la explicación allí, ministro, un poco para entender también cuál es la postura del Ministerio de Energía y Minas? Claro, mira, la normatividad que regula la transferencia de la titularidad ya existe. Está en el Decreto Supremo 018-2017 de Energía y Minas, del 1 de junio del 2017. ¿Eso no es algo nuevo entonces? Es que lo estoy explicando para que quede claro. El concepto de transferencia de titularidad en el caso del fallecimiento del titular de un reinfo vigente es algo que está ya legislado en el Decreto Supremo 018-2017, Energía y Minas. Allí se indica claramente de que se puede transferir por sucesión a la titularidad de un reinfo cuando fallece el minero informal. Lo que indicaba este decreto supremo del año 2017 es de un minero informal titular de una concesión minera. Entonces, nosotros en este decreto supremo, en el marco de la tercera disposición complementaria transitoria, lo que hacemos es modificar el Decreto Supremo 018 y decimos lo mismo. Puede transferir por sucesión la titularidad de la inscripción de un reinfo cuando fallece el minero informal titular de un registro, de una inscripción. Entonces, ese es el matiz que se le da. En el año 2017 se daba la posibilidad de la transferencia de la titularidad o en el caso de un reinfo que era a su vez titular de concesión. Ahora se hace una modificación y se dice, oye, se da esta posibilidad de transferencia de titularidad a un reinfo vigente. De repente no es titular de una concesión, pero está vigente. En el marco de la formalización está vigente. De repente no es titular de la concesión, pero sí se encuentra en una situación de vigente. No lo vamos a lanzar a la ilegalidad, sino le vamos a dar la posibilidad de que mantenga la sucesión, mantenga los esfuerzos de formalización
en el marco de la ley 32.213 que define las fechas o el 30 de junio o el 31 de diciembre como fecha máxima de funcionamiento y operatividad del Reinfo. Ahora esto está relacionado con personas que están con Reinfos vigentes. Ministro, la fecha máxima será el 31 de diciembre de ese año, es decir, no se contempla otra ampliación de Reinfo posterior al 31 de diciembre de 2025. Valeria, no se puede. La ley es clarísima. La 32.213 dice, el proceso de formalización de los Reinfos culmina el 30 de junio del 2025 y se da la posibilidad de que se amplíe a solicitud, a requerimiento del Ejecutivo, se puede ampliar por única vez 6 meses más, hasta el 31 de diciembre de 2025. No hay más. Se acabó el... Ok, entiendo esto, ministro. Ahora, el tema de la depuración de Reinfos, de personas de repente que están dentro del registro, ministro, que pese a que están justamente en este listado, no han hecho nada más para lograr la formalización. ¿Qué va a pasar con ellos, ministro? ¿Se va a depurar? ¿Desde cuándo ya se va a empezar a depurar? Algo nos había adelantado el director, justamente formalización de su cartera. Sí, mira, Valeria, para mantener tu Reinfo en condición de vigente, tú tienes que cumplir 3 condiciones. Para ser Reinfo vigente, 3 condiciones. La primera es tener un instrumento de gestión ambiental presentado. No estoy diciendo aprobado, estoy diciendo presentó su instrumento de gestión ambiental para evaluación. Tiene su cargo de haber presentado su instrumento de gestión ambiental. De eso se trata. Segundo requisito, tener un RUC activo en renta de tercera categoría. Que eso se hace online. Sí. Y tercera condición, contar con una declaración de producción semestral. Tener declarada tu producción semestral. Esas son las 3 condiciones que se requieren para tener un Reinfo activo. Entonces, nosotros nos preguntamos, si los titulares de los Reinfos suspendidos, porque no cumplen estas 3 condiciones, o no cumplen alguna de estas 3 condiciones, no reparan la situación, es que porque sinceramente ya no les interesa. Totalmente de acuerdo. No les estamos pidiendo, no les interesa. Exacto. Entonces, ya, si no presentan un RUC, si no presentan un instrumento de gestión ambiental, y si no declaran su producción semestral, sencillamente o ya no están en estos negocios o simplemente no les interesa o están haciendo un mal uso de su Reinfo. Por lo tanto, nosotros en esos casos, cuando estas personas no expresan en los próximos 45 días calendarios, no expresan interés en seguir su proceso de formalización, no completan su información, entendemos de que estas personas o ya no están en los negocios de la minería, o no les interesa, o están haciendo un mal uso de su Reinfo. Y de repente favoreciendo a los ilegales. Exacto. Por lo tanto, se les inicia el proceso de exclusión y quedan excluidos. ¿Cuándo inicia ese proceso de exclusión, ministro? El día de ayer comenzó. Ajá. El día de ayer comenzó, están en el primer día y tienen 45 días calendarios para poder completar su IGAFO, presentar su instrumento de gestión ambiental, tener un RUC activo en tercera categoría y contar con la declaración de producción semestral. Tienen tiempo más que suficiente para cumplir con esos requisitos. Después de los 45 días calendarios, los Reinfos suspendidos que no demuestran reacción, que no demuestran interés, que ya no están haciendo actividad o que están usando su Reinfo para, digamos, actividades ilícitas, quedan evidentemente excluidos. Es decir, ministro, para que quede muy claro, porque eso es muy importante, se ha criticado muchísimo si ha funcionado o no Reinfo, que empezó como una medida, como mencionábamos al inicio, ministro, una medida excepcional, pero que lamentablemente se volvió la regla del juego.
¿Qué quiere decir, ministro, que la primera semana de julio ya se empezará a excluir y a limpiar y a quedarse con los mineros que sí quieren formalizarse en el registro y sacar a los que o no han cumplido con las exigencias del gobierno o en todo caso va a quedar evidenciado que han utilizado Reinfo como una forma de escudo para hacer otras actividades fuera de la ley? La primera semana de julio, ¿correcto? Exactamente. Exactamente, eso es exactamente lo que está sucediendo, Valeria, lo hemos comprendido perfectamente bien y lo estamos diciendo con toda claridad. Eso es. Ahora, solamente quisiera, Valeria, Sí. añadir de que efectivamente el Reinfo es un registro impulsado por el Ministerio de Energía y Minas desde el año 2017 con una naturaleza temporal. Exacto. No ha sido el Ministerio de Energía y Minas el que ha postergado la vigencia del Reinfo. Los Reinfos han sido postergados sistemáticamente hasta en 3 oportunidades por decisiones de los distintos legislativos. Eso también hay que decirlo Por el claramente. Congreso, por el Congreso de la República, ministro. El año pasado pensábamos que era el fin del Reinfo y fíjese lo que ocurrió. Está vigente y están las acciones que usted acaba de mencionar. Justamente hablando del tema del Congreso de la República, porque hoy justamente Diana González, la congresista, culpaba al Ejecutivo si es que se ampliaba de nuevo el Reinfo. Y además de eso también culpaba al Ejecutivo porque no se avanzaba con la ley MAPE en el Congreso de la República, que no habían presentado ustedes desde el Ministerio de Energía y Minas el documento para avanzar con la ley MAPE, que también sabemos que es muy importante. De hecho, hay varios gremios dentro trabajando, digamos, con el Congreso para elaborar un marco que se ajuste y que sea actualizado para la pequeña minería y la minería artesanal. Ministro, ¿usted qué tiene que responder? Sí, claramente. A ver, la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, que es la que va a reemplazar a la ley vigente del año 2002, es un trabajo que está en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Nosotros como Ejecutivo, en noviembre del año 2024, presentamos un proyecto de ley a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Y también otros congresistas, 4 o 5 congresistas de distintas bancadas, también presentaron sus proyectos de ley a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Lo que sabemos es que la comisión está en este momento en un proceso de acumulación, está terminando ya un proceso de acumulación de los distintos proyectos de ley que están encima de ahí, en su bandeja de entrada. Entre ellos el nuestro. El Ejecutivo presentó en noviembre del año 2004 su proyecto de ley, pero a lo que se refiere la congresista, y con esto permítame terminar la idea, a lo que se refiere la congresista es que nosotros, como Ejecutivo, nos hemos comprometido con la Comisión de Energía y Minas a presentar, aparte de nuestro proyecto de ley, que ya lo presentamos en noviembre del año 2024, un documento complementario con alcances a la luz de las nuevas circunstancias, como por ejemplo PATAS, etcétera, etcétera, sí, claro. Presentar una serie de sugerencias sobre 15 puntos importantes que consideramos claves. Ese documento se está entregando a la Comisión de Energía y Minas del Congreso el día de hoy. Lo hemos cerrado y lo estamos entregando a la Comisión de Energía y Minas hoy día. Al final del día entregamos ese documento que tiene 48 páginas y donde estamos abordando 15 temas claves con una mirada un poco más actualizada que la que hemos presentado en noviembre del año 2024, un documento que esperamos sea un insumo para la reflexión de los legisladores que forman parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, un documento que sea un insumo de reflexión para que ellos finalmente puedan proyectar un predictamen en comisión que pueda pasar finalmente al Pleno del Congreso. Eso es lo que hemos ofrecido, eso es lo que estamos entregando hoy día
Es un documento muy bien elaborado, muy bien estructurado, aborda 15 puntos clave que debería considerar la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal. Lo estamos entregando hoy día para que ellos puedan cerrar una reflexión, hacer las modificaciones que consideren necesarias y sacar un predictamen que sea positivo para el país, para el Perú, para la pequeña minería, para la minería de los peruanos, que en realidad es una sola minería. Gran minería, mediana minería, pequeña minería, deberían trabajar juntos, deberían articular juntos y deberían ser juntos la gran minería peruana. Ministro, ha quedado bastante claro la explicación, ¿no? Y este documento que todavía usted dice que lo van a presentar hoy al final o al terminar el día, que es el documento complementario con las sugerencias, con 15 puntos. Después de este documento ingresado por parte del MINEN, del Ejecutivo, al Congreso de la República, a la Comisión de Economía, no debería haber ninguna justificación para demorar una ley MAPE. ¿Correcto, ministro? La Comisión de Energía y Minas. De Energía y Minas. A Perdón. esa comisión nos referimos, de Energía y Minas. Sí, es lo que hemos dialogado con ellos. Nosotros tenemos un diálogo abierto y transparente con la Comisión de Energía y Minas. Porque lo que se conoce y lo que se oye, ministro... un diálogo... Sí, lo que se oye, ministro, es que no se ha avanzado el trabajo en el Ministerio, en la Comisión de Energía y Minas, porque el Ejecutivo se demoró. Entonces pareciera que la culpa fuera del Ejecutivo y no del Congreso de la República. Pero justamente le preguntábamos hoy a Diana González que el presidente de la Comisión de Energía y Minas tampoco parecía que tuviera intención de sacar adelante una ley MAPE. Entonces sí quisiera, digamos, esta explicación para que los televidentes y el país entero pues sepa quién está avanzando y quién está poniendo o cuál de estos dos poderes es el cuello de botella de un tema tan delicado como el tema de la ley MAPE. Entonces entendemos que ya no habría justificación para la Comisión de Energía y Minas de sacar adelante la ley MAPE, porque ustedes ya van a cumplir con ese documento hoy. Valeria, a ver, este documento al que hago referencia es una liberalidad del Ministerio de Energía y Minas. Nosotros ya presentamos un proyecto de ley en noviembre. No tendríamos por qué presentar algo más. Esta es una liberalidad. Y te digo por qué. Porque nosotros estamos cooperando con la Comisión de Energía y Minas de una manera transparente. Aquí no estamos confrontando. No hagamos eso, Valeria, por favor. Ustedes son los comunicadores, ustedes son los que le llevan a la población la información. Aquí no hay ninguna confrontación entre la Comisión de Energía y Minas y el Ejecutivo. Estamos cooperando. Le dijimos al Legislativo, vamos a crear un documento complementario, una liberalidad nuestra hacia la Comisión de Energía y Minas para que ellos puedan cerrar un diálogo, cerrar un análisis con un aporte final nuestro, que es un aporte que está más allá de nuestro propio proyecto de ley, que lo presentamos en noviembre del año pasado. Estamos cooperando, Valeria, estamos articulando entre el Ejecutivo y la Comisión de Energía y Minas. ¿Para qué? Para darle al Perú una verdadera ley de la pequeña minería y minería artesanal, que le dé horizonte, que le dé vida, que le dé tiempo, que le dé futuro a la pequeña minería y minería artesanal en el Perú. Estamos en la misma página, estamos trabajando juntos. Ahora, ministro, este tema, ¿no?, de la confrontación, nadie quiere caer en eso, ministro, eso está clarísimo. Pero justamente la respuesta de la vicepresidenta de esta comisión fue que no se avanzó porque el Ejecutivo no presentó este documento. Ahora la explicación, y es importante por eso escucharlo a usted, que lo que han presentado, lo que van a presentar hoy es una liberalidad, es una sugerencia justamente que va a ayudar a cuajar, digamos, este documento. Y claramente en el medio está la población esperando que se publique justamente un predictamen de la ley MAPE y no entendíamos entonces, y por eso la consulta, la demora del Congreso de la República. Usted ya lo ha explicado. Es tal cual tú lo estás diciendo, es una cooperación del Ejecutivo, del Ministerio de Energía y Minas, a nuestra Comisión de Energía y Minas del Congreso. Es un documento detallado, cuidadoso, de gran calidad técnica que propone 15 temas para una reflexión final
antes que nuestra Comisión de Energía y Minas, que tiene todavía el tiempo, emita un predictamen que nosotros nos gustaría revisar cuando este predictamen exista, se encuentre ya listo. Nos encantaría que la Comisión de Energía y Minas nos lo confíe para nosotros quizá hacer las últimas sugerencias, cerrar un predictamen para que el Perú tenga una excelente nueva ley de pequeña minería y minería artesanal que reemplace la del 2002 y le dé nueva vida, proyección y futuro a la pequeña minería y minería artesanal en el Perú. Ministro, usted dice que todavía hay tiempo. ¿Hasta cuándo, digamos, deberíamos tener o esperar del Congreso de la República una ley MAPE ya finiquitada? Yo creo que eso debe darse entre fines de este mes y la primera quincena de junio. Yo creo que ya la comisión, por lo que he entendido, yo creo que ya la comisión tiene prácticamente cerrado un predictamen. Nos felicitamos por eso, nos alegramos por eso. Claro. Estamos dando unos insumos finales para que ellos puedan cerrar sus deliberaciones, cerrar sus análisis, cerrar su predictamen y poder, quizá nosotros nos gustaría, digamos, compartir un poquito un análisis final de ese predictamen, si ellos lo tienen a bien, y, digamos, ya elevarlo, ya la comisión lo elevará al Pleno para su respectiva discusión, como corresponde a la tarea legislativa. Claro. Para cerrar ya, ministro Montero, a raíz del tema lamentable en Patás, ministro, usted desde ese momento hasta ahora se ha reunido con los gremios empresariales, pienso en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas, de repente otros gremios de mineros artesanales. ¿Cuál ha sido la conclusión? ¿Qué es lo que le han pedido los gremios a raíz de la situación atroz que se vivió en Patás con el asesinato de estos 13 trabajadores en el norte de nuestro país? Ministro. Gracias, Valeria, por la pregunta. Es muy importante. Efectivamente, ocurrió la desgracia inaceptable que todos conocemos. El Ejecutivo inmediatamente reaccionó, se estructuró rápidamente un comando unificado liderado por el Ejército, por las Fuerzas Armadas, con el apoyo incondicional, por supuesto, de la Policía Nacional del Perú. Se han instalado en el territorio y están en este momento desarrollando operaciones que van a permitir recuperar el territorio de manos de las organizaciones criminales y la minería ilegal que han estado operando allí durante mucho tiempo, cada vez más con más, digamos, capacidades y con más agresividad. Entonces, el Ejecutivo rápidamente, sucedidos estos hechos, han iniciado operaciones, se moviliza el Estado peruano con su ejército y con sus fuerzas policiales al territorio, recupera el territorio, le devuelve la paz, y eso es en lo que se está trabajando. Ya tienen una semana, un poquito menos de una semana en operaciones, tienen todavía hasta un mes para dar los primeros resultados y poder tener la seguridad de que el Estado de Derecho, la paz y el orden se está recuperando en este territorio, expulsando, atrapando, interdictando a las mafias que están operando allí desde la ilegalidad. Eso es por un lado, Valeria, pero hay algo más importante o tan importante y complementario. Estamos creando esta semana un grupo de trabajo multidisciplinario titulado Mesa de Desarrollo Sostenible y Pacificación para la provincia de Patás. Una mesa de desarrollo sostenible y pacificación para la provincia de Patás. En esta mesa, que la estamos creando esta semana y cuya primera reunión de trabajo la vamos a convocar para la próxima semana, en esta mesa nos vamos a encontrar todos los agentes del territorio en Patás, como nunca antes en la historia se ha hecho. Patás nunca ha tenido un espacio de diálogo. Ahora sí va a tener un espacio de diálogo liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros, con Secretaría Técnica, Ministerio de Energía y Minas, y con la concurrencia de los distintos sectores
del Ejecutivo para poder abordar la problemática del cierre de brechas, el desarrollo sostenible y el territorio en Patás. Se van a discutir, evidentemente, temas que tienen que ver con las carreteras, que tienen que ver con los centros de salud, que tienen que ver con la electrificación rural y con otros temas que a ellos les interese y necesiten. Y por supuesto, también en esa mesa discutiremos los pasos que vamos a dar para implementar una trazabilidad del oro que permita la formalización inmediata de los mineros, los reinfos vigentes en esos territorios y de todos los mineros que realmente quieran trabajar en la legalidad. Todos estos temas se van a tratar en una mesa de desarrollo sostenible con autoridades, con las rondas campesinas, los alcaldes, las comunidades, las organizaciones de base. Queremos las empresas mineras que se encuentran en el territorio, de la pequeña minería, de la mediana minería, de la gran minería, para poder discutir todos qué futuro queremos en el territorio de Patás. Esto es sumamente importante porque estamos articulando a la población, fortaleciendo a la población, atendiendo a la población como nunca antes se ha hecho, Valeria. Y bueno, sí, claramente esto es crucial. El diálogo sostiene muchísimo varias actividades, ministro, ¿no? Entre ellas justamente la actividad minera. Tiene que ser una conversación con los ojos y oídos bien puestos y qué bueno que el Estado esté presente, porque una conversación de sordos no va a ayudar o va a buscar la solución. Y justamente ahí estaba este punto. Ministro, tenemos que cerrar la entrevista y yo quería terminar con lo que está pasando en Las Bambas. El día de ayer se ha reportado este ataque a un camión cisterna de un proveedor local. Es la información que justo hoy temprano sacábamos a través de nuestra multiplataforma. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando? ¿Qué información usted nos puede compartir al respecto de una situación que complica también una de las minas importantes en nuestro país? Sí, mira, el proyecto de Las Bambas tiene 3 tajos: Ferrobamba, que es el que actualmente están explotando, tienen el tajo de Chalcobamba, que es el que está entrando ya en operación, y tienen también otra operación futura que es Sulfobamba. Justamente el sector de Sulfobamba también tiene problemas serios de minería ilegal. Entonces, también como en Patás, mezclado también con minería informal. Entonces, es precisamente esta presencia de organizaciones ilegales son las que están ya empezando a generar este tipo de incidentes que tú has comentado. Esto está en investigación, esto está evidentemente, exige la presencia del Ministerio del Interior y del Ministerio Público para hacer las investigaciones y hacer también la persecución del delito como corresponde. Pero también nos cuestiona a nosotros como Ministerio de Energía y Minas. Tenemos que también implementar en Apurímac, tenemos que también implementar en los territorios de la mina Las Bambas y de todas las minas en general, estrategias para la formalización, estrategias para combatir, por supuesto, coadyuvar al combate de la minería ilegal, pero también, por supuesto, lo que nos corresponde a nosotros, que es activar estos procesos de formalización que van a estar centrados en incentivos y no en trámites documentarios, sino en incentivos, activar estos procesos de formalización con trazabilidad en los distintos lugares del Perú. Hemos comenzado en Patás, así se han presentado las circunstancias, hemos comenzado en Patás y vamos a seguir replicando el modelo de formalización que vamos a desarrollar, que ya estamos desarrollando en Patás, en las distintas regiones del Perú, incluyendo, por supuesto, las zonas de operaciones en la región de Cusco, en la región de Apurímac, en otras regiones del Perú que así lo necesiten. Esta es una historia, Valeria, este es un proceso.
Esto va a tomar un tiempo, esto no es una varita mágica que uno toca algo y sucede. Esto no es magia, este es un proceso largo, difícil, de constancia, de perseverancia, en el que tenemos que sostenernos el legislativo, el ejecutivo, las fuerzas también, las instituciones de la ley, del poder, del poder judicial, para poder sostener un proceso recto, limpio, transparente, severo de formalización hasta poder realmente darle la bienvenida a los señores de la pequeña minería y minería artesanal formales que están haciendo su trabajo conforme a ley. Eso, ministro, le agradezco que nos haya acompañado esta tarde vía telefónica y por favor, esperamos también tenerlo más adelante de manera presencial, ya en otros espacios aquí en RPP. Ministro, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Jorge Luis Montero Cornejo, ministro de Energía y Minas.